Bienvenidos a todos los hermanos que ya se han conectado de Latinoamérica y de parte de El Salvador. Recuerden que tenemos servicios presenciales los días viernes 7 de la noche y los domingos de renovación a las 10 de la mañana. Así que vamos a recibir ese banquete que es la palabra del Señor, que es un testimonio fuerte, un testimonio que tiene dentro de su contenido lo que es la victoria, lo que es que el Señor ha hecho un milagro tan poderoso que si lo ha hecho en la vida de nuestra hermana que va a impartir la palabra del día de hoy, también lo puede hacer con ustedes los que nos están viendo y los invitamos a que siempre estén pendientes porque hay palabra de Dios para nosotros. Así que vamos a invitar a nuestra hermana Rosibel de Vega, quien va a llevar esta noche la palabra de Dios en este viernes de milagros. Así que lo dejamos con nuestra hermana Rosibel. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. ¿No se escucha? Amén. Gracias. Bueno, que Dios les bendiga a todos los hermanos que estamos acá de forma presencial y bienvenido a todos los hermanos de Latinoamérica, los que nos están viendo acá en nuestro país. Esta noche se han conectado. Ahora Dios me ha brindado el privilegio de poder predicar con mi testimonio, que con nuestro pastor general Gonzalo se encuentra como invitado en la Iglesia Comunidad de Cristo en una campaña evangelística. Así que yo he tenido pues el honor de poder predicar y de hablar del testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. El tema se llama Dios sanó mi cáncer. Pero antes de leer el versículo principal, que es Isaías 41:10, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que sea el Señor hablando pues a través de mí. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este momento. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que uses mi mente, mi lengua, Señor, mi boca, Señor, para que todo lo que yo diga sea para tu gloria y tu honra. Utilízame, Señor, como tu instrumento, que sea de bendición a esos corazones, Señor, y que tú, Señor, puedes obrar, Señor, de manera milagrosa, Señor, de principio a fin, cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, Señor. Gracias, Padre, te damos y todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces me van a acompañar en Isaías 41:10. Este versículo es un versículo que prácticamente el Señor me lo dio al inicio de todo el proceso que iba a tener con el cáncer. Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que hace prácticamente 14 años, ahora en el 2024, un 10 de noviembre de 2009, he tenido algunos detalles porque es importante que puedan ustedes ver el seguimiento, porque el Señor estuvo de principio a fin. Aproximadamente a las 12:30 del mediodía, una doctora me diagnosticó con una de las enfermedades que para el hombre dice incurables. Y bueno, podemos ver varios casos, ¿verdad? De personas que han padecido de cáncer y que pues unas han ido a la presencia del Señor, otras están luchando y otras por pura misericordia de Dios estamos aquí. Entonces, ese día me recuerdo que la doctora pues me dio ese diagnóstico y al salir del consultorio yo lo primero que
que hice, y eso lo tengo bien presente porque cuando las cosas nos impactan, obviamente eso es lo que tenemos en nuestra memoria. Y yo me puse, o sea, de respaldo la pared, ¿verdad? Porque yo sentía que definitivamente no podía ni pensar bien, y hasta mi cuerpo pues me empezó a temblar, y bueno, una serie de reacciones, porque cuando uno recibe una noticia de esa no es fácil, hermano. Entonces yo me fui para atrás en la pared y solo le dije al Señor, gracias. Gracias por esto que me está pasando. Me someto a tu voluntad y ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, sé que Él cumplirá su propósito y me sanará si es su voluntad. Eso es importante porque al final Él es el que tenía la última palabra. Eso lo escuché en repetidas ocasiones. Dios es el que tiene la última palabra. Porque obviamente estaba impactada por lo que me acababan de decir. Entonces a mi mente se me vino, bueno, la imagen. En ese tiempo mis hijos tenían una edad quizás de entre los 10 y 12 años, o sea, eran unos niños, ¿verdad? Al primero que le llamé fue a mi esposo y le dije, amor, dice la doctora que tengo cáncer. Él se quedó un rato callado y solo me dijo, no te preocupes, estoy contigo y Dios te sanará. Esas fueron las palabras, fue una llamada rápida, no podía hablar mucho porque él estaba trabajando, pero bueno, yo estaba llorando, ¿verdad? La segunda persona que le llamé está aquí presente, que es mi madre, y ella con mucha firmeza me dijo, hija, Dios te va a hacer un milagro, pero con mucha firmeza. Y la tercera llamada fue para mi hermana. Y ella me dijo, hermana, Dios sabe, tiene un propósito, así que no te preocupes. Si se fijan, los tres me dijeron, no te preocupes, o sea, ellos estaban pensando en mí, pero yo sabía que cuando ellos colgaban la llamada, ellos estaban destrozados. Yo lo sé, ¿verdad? Y bueno, parte de lo que estoy hablando, y si Dios me lo permite, es un libro que he escrito, pero quiero el testimonio de toda mi familia, porque esa enfermedad no solo fue mía, esa enfermedad fue de toda la familia, ¿verdad? Pero tenía un propósito, el cual vamos a verlo más adelante. Entonces, luego de eso, como dice la palabra en Isaías, no temas, como dice nuevamente y repito, no temas porque yo estoy contigo. Cuando dice no temas, obviamente uno como ser humano, claro que tenía temor, porque la primera palabra que se me vino a mi mente era, ¿y si muero? ¿Y mis hijos? ¿Y mi familia? Y bueno, un montón de cosas, pero al final Dios es el que tenía la última palabra. Dios es tan grande, me decían muchas personas, y me decían, Él te va a dar las fuerzas. Y efectivamente era así, porque Dios sabía que yo tenía temor, pero al mismo tiempo que estaba diciendo que Él estaba conmigo, me decía que no desmayara. Desmayar no es, obviamente, ese estado literal, ¿verdad? De desmayarse, sino que seguir adelante a pesar de lo que le está pasando en ese momento. Ese día por la noche me visitó mi hermana y mi cuñado. Ellos están allá en Vancouver. Les mandé el link, espero que lo estén viendo. Ellos fueron, bueno, como todos, parte fundamental, ¿verdad?, en todo el proceso. Y entonces llegó mi hermana, mi cuñado, y mis suegros pues no terminaban de creer, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Yo estaba llorando.
Y en mi mente decía, pero si es la voluntad de Dios que yo me vaya con él, eso será. Pero mi cuñado me dijo, un momento, pero recuerde el pasaje bíblico en el cual una mujer ruega por su hija. Y si podemos ver Mateo 15 del 22 al 28. Lo voy a leer completo porque hay ciertos elementos bien importantes ahí. Mateo 15 del 22 al 28. Y dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos alrededores, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sanada desde aquella hora. Además me habló mi cuñado y me dijo del pasaje bíblico en el cual María tocó el borde del manto, lo cual está en Lucas 8 del 40 al 48. Antes de leerlo quiero decirles, en el pasaje anterior, prácticamente yo estaba como esa mujer, rogando y pidiéndole a Dios, porque en ese momento no estaba pues tan crecida, por así decirle, en la fe. Y yo les voy a ser honesta, yo muchas veces me sentía triste, me sentía desorientada, sentía que, o sea, mi mente siempre decía, ¿y si muero? Voy a dejar a mis hijos, mi esposo se va a casar con otro, porque estaba joven, ¿verdad? Y yo obviamente, pues sí, no iba a dejar de casarse, ¿verdad? Con otra persona, pero no era ese el punto. A mí lo que me partía mi corazón, pues era mis hijos, ¿verdad? El poder estar con ellos y obviamente, pues, estar con mi esposo, con mi familia, pero eso se me cruzaba, pues, al estar en ese momento, ¿verdad? Con esa situación. Entonces, este pasaje de Lucas 8, del 40 al 48, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le he tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y mientras la multitud iba, la multitud oprimía, aquí ya estoy repitiendo. Bueno, entonces aquí el Señor nuevamente dice, mujer, tu fe te ha salvado.
Yo tengo, varias amigas, entre ellas Esther, ¿verdad? Que ella siempre me decía, acá es donde usted tiene que activar su fe, tiene que creer en algo que no está viendo. Entonces, yo lo que les quiero decir que el Señor me puso a tantas personas, primeramente mi familia, que yo sé que sufrió muchísimo. Mi cuñado me dijo, usted puede rogarle a él por su vida. Y yo le decía, todavía, imagínense, incrédula, porque yo pequé, dudé y estaba preocupada. Pero el Señor me lo decía a cada momento. Yo quiero que ustedes puedan comprender esa parte. Al retirarse de mi cuñado nuevamente me dijo, ya verá que al final usted dirá, Dios venció el cáncer. Esto reconfortó, ¿verdad?, mi corazón y pues creí en eso. El 12 de diciembre, ¿verdad?, del mismo año, por la mañana nos reunimos con mi mamá, mi hermano, para ir al médico que nos habían recomendado, porque yo seguía buscando opinión de más doctores. ¿Qué creen que es eso? Nuevamente estaba yo dudando, o sea, nuevamente yo estaba queriendo buscar una respuesta. Entonces, mi mami me dijo, mira, hija, fíjate que yo me acuerdo de una doctora que me vio en el seguro y he buscado la tarjeta y no la he encontrado. Pero milagrosamente ella encontró los datos de la doctora y ese mismo día hablamos a la doctora, ya nos fuimos donde el doctor que nos habían recomendado y ella nos atendió. Esperamos, toda la mañana nos atendió casi a las 2 de la tarde. Entonces, cuando fuimos nuevamente, pues yo preocupada y ella me examinó y ella reconfirmó lo que ya otros doctores me habían dicho. Pero hubo una diferencia acá, porque ella dijo, sí es un cáncer y es muy agresivo, pero puedo ofrecerle varias opciones, pero el primero al que usted debe clamar y encomendarse es a Dios. Cuando ella dijo eso, mi madre, ¿verdad?, que está aquí presente, ella lloró. Ella lloró desconsoladamente, ¿verdad? Porque ella estaba dándome fuerzas a mí y ser fuerte por mí. Pero obviamente ella solo le dijo a la doctora las palabras, ayúdele, doctora. Aquí lo tengo tan presente y le dijo, ayúdele, por favor. Y entonces ella me dijo, hija, perdóname, pero ya no pude más. Entonces, obviamente, imagínense el dolor tan grande, porque yo ahora, pues, como madre, puedo entender lo que ella estaba sintiendo y la fuerza que estaba tratando de darme a mí, que estaba en semejante situación. Pero al final, hasta el Señor ordenó todo, porque la doctora, ella misma, me dio las referencias para el seguro, porque obviamente yo no podía pues pagarme un tratamiento de esa categoría, si las quimioterapias en aquel entonces cada una valía $1,200 y a mí me hicieron 9 quimioterapias, solo imagínense. No lo digo solo sino que al final yo les voy a decir también todos esos elementos. Esa misma semana hablé con mi jefe, ¿verdad?, del trabajo, quienes fueron muy gentiles, dándome palabras de aliento, mensajes positivos. Miren, yo de verdad que yo servía en prejóvenes ahí en el tabernáculo, ¿verdad?, la iglesia donde asistíamos antes. Y la hermana, yo pedí un permiso porque en las quimioterapias yo no iba a poder estar sirviendo.
Y yo le dije a la hermana, no necesito un permiso porque tengo cáncer, man. Y le dije, tengo la bendición de tener un cáncer. Y entonces ella se me quedó viendo como dice una bendición de tener un cáncer. Pero yo lo que iba entendiendo es que todo ese proceso era porque el Señor quería hacer algo en mi vida. El Señor tenía un propósito de transformación, no solamente mío, de mi corazón, sino que de toda mi familia. Entonces, ese domingo, bueno, como les dije, hablé con mis jefes, me dieron un permiso especial. Realmente en mi trabajo me esperaron, ¿verdad? Porque solo eso le pedí al director, que me pudieran esperar a que yo regresara, no pedí nada más. Y de igual manera no recibí ningún salario, pero el Señor estaba y tenía el control de todas esas situaciones. Un domingo, como era de costumbre, platicando con mi mamá, me comentó, ¿verdad? Que mi papá en uno de los grupos de Al-Anon, él pues se sentía mal. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué mi hija está pasando por esa enfermedad? Y una persona le dijo, ha de ser porque ella es una buena mujer. Ha de ser porque es una mujer de fortaleza, la cual reconfortó el corazón de mi padre. Y que él le dijo, no es que tú le vas a dar fuerzas a ella, sino que ella te va a dar fuerzas a ti. Y bueno, particularmente yo no me siento pues una mujer tan fuerte, que digamos, fuerte es mi madre, ¿verdad? Pero en realidad Dios hace fuerte al débil, ¿verdad? Él se glorifica en la debilidad que nosotros tenemos. Entonces, con mi esposo también decidimos decirle a nuestros hijos y explicarles, ¿verdad? Porque obviamente al someterse a una quimioterapia, a mí se me iba a caer el pelo, ellos me iban a ver en un estado, pues, en ese momento no sabía cómo, ¿verdad? Pero totalmente debilitada. Y bueno, salimos, ¿verdad? Con mis hijos fuera de la casa a comer. Bueno, yo ni comí, ¿verdad? Pero en eso él les dijo, hijos, queremos decirles algo. Resulta que su mamá tiene cáncer y le harán unas quimioterapias. Inmediatamente observé la reacción de los dos, como les digo, eran pequeños, ¿verdad? Uno tenía 10, el otro tenía 12. Y mi hijo menor, pues, impactado, dijo, llorando, ¿verdad? Que él no pensó que íbamos a vivir eso. Imagínense, él es un niño de 10 años, pero que me amaba y que estaba ahí conmigo. Y mi otro hijo, que el mayor, me dijo, mamá, no te preocupes, él solo te va a renovar como el águila. Imagínense que en ese momento, si él era un joven, bueno, ni joven, era un niño, el Señor solo te va a restaurar. Entonces, de verdad, las palabras del Señor estaban utilizando a mi familia como instrumento para seguir dándome fuerza. Un 23 de diciembre oraron por mí, un grupo en la oficina, fue maravilloso. Y ahí recibí una palabra de un hermano y que él me decía que ese tumor era grande, pero que él lo reducía a un grano de mostaza. Si volvemos nuevamente, por favor, al versículo principal, que es Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Les comento porque yo recibí antes palabra del Señor. Yo recibí y él me estaba diciendo que sí, efectivamente era un tumor grande, pero que él en ese momento lo estaba reduciendo a una paz. A este testimonio vienen como partes que lo he desglosado de tal manera que ustedes puedan ver. Primero era la tormenta, ¿verdad? Ahora es en el campo de batalla. Un 12 de marzo del 2010, de enero, perdón, ingresé al hospital. Mi esposo me llevó, ¿verdad? Pero luego llegó mi hermano porque mi esposo tenía que trabajar. Y mi cuñado me mandó nuevamente un mensaje que decía: hoy es el día de empezar a pelear con el gigante Goliat llamado cáncer. ¿Pelearás tú solo o serás como David, que iba de la mano del Rey de Reyes y le dio la victoria? Oremos y unámonos al mejor equipo, al de Jesús. Al asignárseme la cama, me cambié para que me iniciaran el proceso de la quimio, pero cada detalle, el Señor iba en el proceso en cada detalle, porque hubo una enfermera que me dijo: ¿usted es primera vez que se va a hacer la quimioterapia? Sí, le dije. Entonces quiero darle, me dijo, una clave para que no se le quemen las venas. Esto médicamente pues lo pueden saber los doctores, ¿verdad? Las enfermeras. Obviamente yo no sabía absolutamente nada. Y bueno, ando con, no porque les enseñara las venas, ¿verdad? Pero ella me dijo: no deje que la quimioterapia le pase sola, sino que siempre tiene que tener un suero, acompañado del suero, porque la quimioterapia sola quema la vena. Imagínense hasta dónde el Señor tenía esos detalles, ese cuidado. Y como dice el versículo: yo te sustentaré, te ayudaré con la diestra de mi justicia. O sea, Él estaba ahí. En estos procesos es donde el Señor está con nosotros. No está a la par, sino que nos lleva en su brazo. Definitivamente, les digo, yo lo viví. Entonces, bueno, iniciamos la quimioterapia, ¿verdad? Y luego de eso, escuché a una persona que dijo de que un tumor de 10 centímetros, el mío medía de 7 a 8 centímetros, como una naranja, como una naranja. Entonces, ella dice que en la primera quimioterapia a ella, ¿verdad?, le redujo el tumor de 10 a 5 centímetros. Imagínense una cosa bastante impresionante. Siempre mostrando pues cosas grandes el Señor a través de, como les digo, a través de otras personas. Bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jesús. Nuevamente recibía mensajes de aliento, ¿verdad? Y está el Salmo 84 del 5 al 8. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi corazón, escucha, oh Dios de Jacob. Nuevamente, yo estaba en el valle, como dicen, en el desierto. Estaba en un valle de lágrimas, porque miren, fíjense que a mí me ponían un medicamento que me hacía llorar. No, hasta la fecha no sé ni de qué es ese medicamento, no era la quimio, pero cada vez, y créanme que yo quería que me lo pusieran cuando no llegara mi familia, pero cuando llegaba, ahí me lo iba a poner la enfermera. Y mi mamá me encontraba llorando y me decía: hija, ¿cómo te sentís? Como le decía: bien, mamá.
Yo estaba llorando porque era un medicamento que de verdad no podía controlar eso. De igual forma, después de las quimioterapias, ella me llamaba y me decía, hija, ¿cómo te sentís? Yo solo le decía, no me siento bien. Yo me sentía, bueno, yo no quería ni que me hablaran por teléfono, porque yo sentía de fallecer. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Paciencia. Es difícil saber esperar, pero Dios siempre llega a tiempo. Que se tarde no quiere decir que no lo hará. Él lo hará por ti. El que se enoja pierde. No te enojes fácilmente. Proverbios 14:17. Todos estos versículos se los estoy compartiendo porque son los que yo recibí en ese momento. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Miren, en las quimioterapias por la noche yo escuchaba los cultos, ¿verdad? A las 6 de la tarde, cada sermón me daba fortaleza. 8 días después de la quimioterapia eran duros, hermanos. Créanme que eran, de verdad, no me cuesta poder describirlo. Pero yo vomitaba en cada comida, o sea, yo comía para vomitar, para tener algo que vomitar, porque la sensación del vómito nunca se va. Entonces, comía y vomitaba de 25 a 30 veces. Entonces, ya, ¿qué iba a vomitar? Ya no tenía nada que vomitar. Y era una cosa, un vacío en el estómago, fatiga, dolor de cuerpo, angustia. Bueno, una serie de síntomas difíciles. A los 15 días, después de la quimio, de la segunda quimioterapia, se me cayó todo el cabello, todito. Eso sí fue un poco impactante, aunque yo les voy a decir, yo me corté el cabello antes, porque yo lo tenía largo, pero yo me corté el cabello porque sabía que se me iba a caer. Fuimos a un salón de preferencia de mi mami. Ahí me lo cortaron, pero de verdad, cuando yo me hacía así el cabello, me quedaba aquí como que era perrito, ¿eh? Todo, y andaba dejando pelos por todos lados. Se me cayeron toditos los vellos de las pestañas, las cejas. Hermanos, ustedes no saben qué bendición es tener cejas, tener pestañas. De verdad, no se quejen por sus cejas ni sus pestañas porque son una bendición. Tienen una razón de ser. Saben que cuando yo no tenía pestañas, cuando me bañaba, el agua se me iba a acabar así, literal, a los ojos. Las pestañas lo protegen del agua. Como uno las tiene, ay, siente bien. No, yo no podía, tenía que hacerme así para atrás para poder que no me entrara en la cara. Porque mientras no tenía pestañas, era tormentoso bañarse. ¿Verdad? Son pues detalles muy importantes. Bueno, mi esposo me tomó una foto, lástima que no la encontramos para poder compartírsela, ¿verdad? Donde no tengo ningún cabello, nada de pelito, ¿verdad? Y no aguantaba ni pelucas, ni nada, solo un pañuelito ralito porque todo me daba dolor de cabeza. Y me regalaron pelucas, me regalaron que me podía poner, ¿cómo es? Turbante, ¿verdad? Turbante, nada, cero, ninguno de esos aguantaba. Hubo una madrugada cuando mi esposo llegaba bien noche, ¿verdad? Él pues sentí que mi cuerpo no me respondía más. Entonces me recuerdo que, bueno, él llegaba y se quedaba conmigo a pesar que él iba cansado, él iba de noche, pero él estaba allí conmigo hincado a la par mía, diciéndome, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. O sea, las palabras de él, yo nunca oí algo
que no fuera positivo, sino que siempre me decía, Dios te va a sanar. En los peores momentos Él me decía, Dios te va a sanar. Entonces yo decía en mi mente, Dios mío, dame fuerza porque de verdad ya no las tengo. Y esa vez Él se fue corriendo, yo solo vi que corrió, ¿verdad? Y bajó. Y me fue a traer un gran vaso de Coca-Cola. La vitamina. Pero imagínense, eso no era bueno para mí. Después gran regañada que le dieron, pero bueno, lo que les quiero decir, que esa Coca-Cola yo sentí que me levantó, de verdad, no es ningún anuncio. Ni me vayan a banear o cómo es la cosa. Vaya, no estoy haciendo anuncio, ¿verdad? Pero eso me levantó. Porque yo sentía de verdad, o sea, que ya me iba quedando, me iba, no sé cómo describirles, pero ya no tenía ni fuerza. Entonces, eso me ayudó y él, bueno, se quedó hasta que yo me dormí, no sé a qué hora se durmió él, pero al día siguiente, pues, bueno, quiero decirles, hermanos, que mi esposo hizo un papel estupendo, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, él investigó de hacerme jugos naturales, porque pues él había leído que era bueno. Y miren, como bueno, mi esposo es un hombre, bueno, es el pastor, ¿verdad? Ven que es un hombre grande. Él siempre le ha gustado cosas en abundancia. Entonces, cuando me llevaba esos jugos, según yo, iba a ser un vasito pequeño, ¿verdad? Y así para mí, porque yo estaba vomitando. Pero miren, hermano, llegaba con un gran vaso de esos, ay, 3 veces el vaso que yo quería. Y él, bueno, cada vez que lo veía yo solo quería agarrar el vaso y echárselo en la cabeza, pero él me decía, tómatelo, ¿y de qué me sirve? Le decía, si lo voy a vomitar, no importa, algo te va a quedar. Miren, como esos jugos llevaban remolacha, la remolacha no puedo ni verla, pero ¿saben qué? Al final me ayudó, porque la remolacha me ayudó a mantener la hemoglobina en niveles normales para continuar con el tratamiento. O sea, todo tenía su propósito, ¿verdad? Y él, como les digo, me daba fuerza, siempre me decía, Dios te va a sanar, ten fe. Era una oración sin cesar, orando en todo tiempo, de día y de noche. Yo ya no estaba de rodillas, sino que estaba con rostro en tierra, ¿verdad? Orándole en el suelo, porque me sentía bien en el suelo, aparte de que sentía que una cosa caliente, pero yo no sé si era de las mismas quimioterapias al final, pero yo sentía pues que eso me ayudaba. Después de la 6ª quimioterapia fui a pasar consulta con la doctora y antes de entrar, bueno, me sentía un poco nerviosa, ¿verdad? Pero siempre confiando en el Señor que todo salía bien. Yo creo que sí, mi mami fue conmigo esa vez, ¿verdad? Y el tumor en la primera quimioterapia me redujo de 8 a 3 centímetros. O sea, fue algo así milagroso, porque la doctora, ella decía, Rosibel, usted reacciona diferente, me decía, ella me decía, Dios la ama, siempre te decía eso, Dios la ama. Entonces, a la 6ª, ella me dijo, ya no tiene el tumor. Eso ha sido quemado. ¿Se recuerdan lo que les dije? El hermano cuando me dio palabra me decía, el tumor era grande, pero yo lo reduzco a una pasa. Y yo le dije a la doctora, porque yo quería confirmar esa palabra, doctora, ¿es como una pasa? Sí, me dijo. Entonces, de verdad, ahí hermanos, es donde la fe comienza de una manera
maravillosa a poder, o sea, seguir creyendo, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor me estaba mostrando, o sea, no, al final fue milagros grandes, pero había antes milagros, pero era para mí, era para conversión y transformación de mi corazón. Entonces, bueno, dimos gracias a Dios, ¿verdad? Mi esposo igual no dejaba de darle gracias a Dios, impactado, la doctora también. En la 9ª quimioterapia, que fue la última y que fue la durísima, ¿verdad? El Señor nuevamente me dio que tenía que ser esforzada y valiente. Y me dio Proverbios 31:10, que ya muchos lo conocen, que habla de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay otras versiones que dice mujer valiente, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El Señor, la verdad, hermanos, es que me estaba puliendo, ¿verdad? Porque yo me quejaba por todo y por nada, y siempre mi mami me decía, hija, no te quejes, hija, no te quejes. Y yo me vivía quejando por todo y por nada. Aparte que era enojada, muy, muy enojada. ¿Verdad? Bueno, no sé si sigo siendo más o menos enojada, pero ya voy siempre pues en la mejora, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que sufría por cosas que no tenía, que al final, cuando uno enfrenta enfermedades de muerte, esas quedan reducidas a nada. Entonces, luego de esta palabra, ¿verdad? De Proverbios 31:10, siempre en la cama del hospital, yo pues hubo un momento en que me entregué al Señor, ¿verdad? Y le dije, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Pero ten misericordia y permíteme ver a mis hijos, permíteme verlos graduarse, permíteme verlos casarse, ya están casados, aquí están mis amadas nueras, permíteme ver a mis nietos y bueno, todavía no tengo nietos, hermano, pero bueno, estamos aquí orando también. Entonces, Él en su amor, pues, esa palabra llegó, ¿verdad? Llegó a los cielos. Una noche antes de ingresar al hospital, porque me programaron una cirugía después de todas las quimioterapias, que ya el tumor estaba reducido, pues, a centímetros pequeñitos, que es lo que la doctora, pues, nos explicaba, porque eso no se los conté, hermanas. La doctora nos dijo, porque yo decía, ¿por qué no me operan? ¿Por qué no me operan? Y era porque el tumor estaba demasiado grande. Y el problema es que cuando es muy grande, si lo tocan, es como que, o sea, recuérdense que el cáncer son células locas, les dicen, o sea, son células malas. Entonces eso, al tocarlo, como que se dispersa. Entonces sí podía darme una metástasis, que la metástasis es todavía muchísimo más, ¿verdad? Difícil, pero no imposible para el Señor. Pero el Señor no lo permitió. Y entonces la doctora nos explicó eso. O sea, esa serie de eventos que ocurrieron fueron porque el Señor tenía cuidado de mí. El Señor estaba ahí conmigo tal como lo decía en la palabra. Entonces el día que iba a ingresar, ¿verdad? Le pedí perdón pues a mis hijos, a mi esposo, alguna cosa, ¿verdad? Que había hecho, que les había ofendido. Y ese día me realizaron varios procedimientos un poco molestos y dolorosos. El día de la operación oraba al Señor pidiéndole que fuera Él quien me operara y que utilizara cada mano de los médicos, especialmente pues las manos de la doctora. El 2 de junio tenía ya la cita con la doctora donde me iban a leer la biopsia.
Mi esposo pues no pudo ir, pues porque estaba trabajaba en Benihana, si no me equivoco, y él pues salía súper noche y bueno, pero mi hermano fue conmigo. Y mientras leía a la doctora, ¿verdad? Bueno, primero me quitó los puntos, que yo sentí que me estaba arrancando la piel, ¿verdad? Pero me decía, no, tranquila, me decía, ya va a pasar, ya va a pasar. Y esto es lo último, me decía ella. Luego se dispuso a leer la respuesta de la biopsia. Mi corazón pues latía fuertemente, hermano, solo observaba con los gestos y ella hacía esto, miren, decía así, no, no, y yo decía no, pero decía, dígame ya, ¿verdad? Un poco desesperada. Solo me dijo, Rosibel, ya no hay nada. La biopsia está totalmente negativa. De verdad, hermanos, esta última alabanza es, el Señor me abrió el mar. El Señor cumplió su palabra, el Señor cumplió su promesa. Ella me dijo, no es negativa, no hay displasia, no hay nada. No requiere ni de otro tratamiento, porque después de eso me iban a hacer unos cobaltos, que es como unas radioterapias, y me dijo, ya no hay necesidad de eso, y déjenme decirles que la doctora, ella lloró, ¿verdad? Y me dijo, Rosibel, esto es un milagro. Las pacientes no responden así. Bueno, créanme que de verdad yo solo cerré mis ojos, yo veía una gran luz, pero yo lloraba, ¿verdad? Y mi hermano también, que estaba ahí conmigo, de verdad, solo me abracé a la doctora y le dije gracias, ¿verdad? Gracias. Y lo primero, pues, yo glorificaba al Señor y le daba gracias por ese gran milagro que me había hecho. Al salir del consultorio me sentía tan feliz. Le hablé a mi esposo, a mi mami, a mi hermana, a mi suegra, bueno, a todo el mundo que pude le hablé, ¿verdad? Porque yo quería gritar, bueno, me sentí, fue uno de los momentos más grandiosos porque estaba enfrente de un milagro que el Señor acababa de hacer. Entonces, al final comprendí cuatro grandes propósitos. Sin embargo, hay varios, pero entre uno de los principales fue el sanar mi corazón de cadenas de amargura. El segundo, unir a la familia en amor y oración, porque mi hermana me decía, mira, es que esta enfermedad no solo la sufrís tú, la sufrimos todos. Al final hicimos un culto de acción de gracias en la casa de mi mami, porque cada quien ahí habló y dijo lo que ellos sentían, ¿verdad? Lo que mi mamá, lo que sentía, mi papá, mi hermano, mi esposo, en fin. Para comprender y cumplir los propósitos de Dios tan maravillosos, tuve que pasar por un desierto, por una tormenta, estar enfrente de una montaña llamada cáncer, enfrentar a Goliat, así como me lo dijo mi cuñado, pasar por el fuego. Pero Dios peleó la batalla por mí, Él me salvó, me sanó y dio la victoria. Cumplió a perfección sus promesas. Y para ir terminando, hermanos, quiero decirles que el Señor le dio a mi esposo una visión y ahí a través de un sueño le dijo que él me iba a sanar de cáncer. Eso fue antes que yo fuera a la consulta donde me iban a dar la respuesta de la biopsia. Así de que hoy estamos acá en una iglesia, el Señor tenía grandes propósitos y yo no los entendía en aquel momento, pero ahora los entiendo y le doy gracias. Así que si ustedes, hermanas, hermanos, están sufriendo una enfermedad, están pasando por el desierto, están luchando una batalla, yo les invito a que hagan esa oración de fe
donde puedan decir, Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo unigénito a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. He orado. Si has orado y has dicho esta oración, hermanos, bienvenido a la familia de Dios. Este es un culto de milagros, este es un testimonio y te invitamos a que vengas presencialmente, a que puedas venir aquí con nosotros. Que Dios bendiga, que Dios los bendiga, hermanos. Recuerden que siempre estamos en el culto de renovación los días domingos de forma presencial a las 10 de la mañana y ustedes pueden acompañar presencialmente para que nosotros acá podamos orar por usted y que usted pueda recibir palabra. Así que lo invitamos, hermanos, y para terminar haré una oración dando gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, por este espacio. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí presentes, bendice también a todos los que nos están sintonizando, Señor. Pero sobre todo, Señor, no te vayas, Señor, de este lugar, Señor, que tu presencia se quede siempre con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bonitos testimonios que acabamos de escuchar. Tal vez, bueno, como lo mencionábamos al principio de ese servicio, inicié con la y yo les estaba Bueno, hermanos, muchísimas gracias a todos los que se han conectado con nosotros en su iglesia, Comunidad de Esperanza y Renovación ISER. Como lo mencionó nuestra hermana Rosibel, tenemos servicios presenciales los días domingo de renovación a las 10 de la mañana. Usted puede venir y también puede conectarse ya sea en Facebook y en YouTube. Así que el Señor me los bendiga y nos vemos el día domingo. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús.